Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos los que se acaban de unir. Entonces, voy a comenzar presentando el archivo con el que me voy a apoyar, por favor. En cuanto lo vean, si me pueden confirmar para que ya pueda comenzar. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Bueno, antes de comenzar quería preguntarles, ¿tienen alguna duda respecto a lo que vimos el día de ayer? ¿No? Creo que todo quedó bastante claro, pero por ahí si alguien no había visto lo de reparametrización, etcétera, ¿necesita algún ejemplo o les parece suficientemente claro lo que se llama una reparametrización? ¿Sí? Creo que está claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces si no quieren compartir alguna duda, vamos a comenzar. Entonces, nada más de forma rápida vamos a recordar el concepto de reparametrización y lo que habíamos definido como que la reparametrización preserve o invierta la orientación, ¿verdad? Entonces vamos a tomar gamma definida de el intervalo cerrado a, b a los reales, digo de los reales a los números complejos, una trayectoria, ¿verdad? Y sigma, una trayectoria definida de el intervalo c, d cerrado de los números reales a los números complejos. Vamos a pedir que las dos trayectorias sean de clase 1, ¿no? Entonces decimos que sigma es una reparametrización de gamma si existe una función biyectiva definida de c, d a b y que vamos a llamar phi de clase C1 y tal que se cumple esta definición para sigma en términos de la siguiente composición, la composición de phi con gamma, y esto es lo que vamos a definir como una reparametrización, ¿verdad? Entonces vamos a agregar lo siguiente, considerando que gamma phi es una función biyectiva, entonces sabemos que su derivada, ¿verdad? Aquí es importante agregar eso, no es phi sino su derivada, satisface que o es mayor o igual que 0 para toda t en c, d o es menor o igual que 0 para toda t en c, d. En el primer caso, en el que es mayor o igual que 0 y en cuyo caso tenemos que phi de c lo manda a y phi de d lo manda a b, vamos a decir que la trayectoria sigma preserva la orientación de gamma. Y en el segundo caso, es decir, cuando phi de t es menor o igual que 0 para toda t en c, d, y en este caso phi de c es igual a b y phi de d es igual a, vamos a decir que sigma invierte la orientación, ¿verdad? Entonces esa es nuestra definición de una reparametrización y de forma más precisa, una reparametrización que preserve o invierta la orientación. Vale hacer el comentario de cómo posiblemente lo encuentren en los libros, ¿sale? En los libros posiblemente encuentren el concepto de reparametrización como una función biyectiva de clase C1, de tal forma que se cumple esta regla de composición, pero además piden que la derivada, ¿verdad?, sea estrictamente positiva. Y eso, como comentaba ayer, es para que esta phi, ¿verdad?, tenga inversa diferenciable. ¿Ok? Entonces, bajo esa definición, fíjense que ustedes pueden definir una relación de equivalencia. Decir que gamma es equivalente a sigma si existe esta función phi con esas propiedades. Esa es una relación de equivalencia en efecto, y entonces cada clase de equivalencia de trayectorias son todas las trayectorias, ¿no?, que tienen la misma, son todas las trayectorias que tienen la misma orientación, y a esa clase de equivalencia le llaman curva, ¿ok? A veces en los cursos de cálculo simplemente definen una curva como la imagen de una trayectoria, pero una definición que engloba como todas las curvas que admiten distintas parametrizaciones podría ser esa. Desde luego aquí ya están pidiendo que preserve la orientación, y entonces ustedes pueden pensar, así como una pregunta pequeña, pero nada más para que lo piensen, si también pueden definir una relación de equivalencia para las trayectorias que invierten la orientación, ¿no? Pero bueno,
Entonces esa fue la definición de la reparametrización y en particular que preserve o invierte la orientación. Y dijimos que esta definición era importante porque una de las propiedades clásicas que se prueba, ¿no? También se hace en cálculo 4 me parece, es que las integrales no dependen de la trayectoria. En este caso van a depender no de la trayectoria sino de la orientación, en el sentido de que cuando la trayectoria preserva la orientación, entonces cuando la reparametrización, preserva la orientación, el valor de la integral no se modifica, pero cuando invierte la orientación, entonces el valor de la integral solo difiere en el signo, ¿verdad? La primera parte de esta proposición la probamos el día de ayer, que fue cuando la parametrización preserva la orientación, y quedó demostrar, ¿verdad?, la segunda parte el día de hoy. Entonces, si les parece bien, pues vamos a probar nuestra proposición. Entonces, a ver, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, a ver. Y es nada más una consecuencia, ¿verdad?, de la regla de la cadena y de el teorema de sustitución para funciones de variable compleja, que recuerden que es una consecuencia del teorema de sustitución de real que se ve en cálculo 2. Entonces, a ver, vamos a hacer la demostración. Entonces, déjenme cambiar a azul. Ok. Entonces, demostración. Y aquí le voy a poner así, de la parte 2. De la propiedad 3. De la propiedad 3. ¿Ok? Entonces, de nuevo, quizá lo primero que hay que observar, ¿verdad? La observación. Nada más para que lo tengan en cuenta. Es la siguiente. Hay que observar que la derivada de sigma, entonces para cada t en c, d, ¿verdad? Sigma prima aplicada en t bueno, vamos a ponerle así. A ver, voy a ponerle mejor ese para que no se confunda. Entonces, a ver, ¿no? Sigma prima de s, pues no es otra cosa más que la derivada de gamma, de gamma, aplicada en phi de s, y multiplicado, ¿verdad?, por phi prima evaluada en s, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entonces con esto en cuenta, vamos a calcular la integral. Entonces, fíjense, la integral, ¿verdad?, sobre la trayectoria gamma de la función f de z, diferencial de z, no es otra cosa por definición más que la integral de a a b de la función f compuesta con gamma de t, gamma prima de t, diferencial de t. ¿Están de acuerdo? Ahora, permítanme reescribir esto para que vean a quién vamos a aplicar el teorema de cambio de variable, ¿ok? Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que la integral de a a b de la siguiente función. Voy a abrir un corchete grande para que se distinga. Es f compuesta con gamma, ¿verdad? Y esta función, esta composición, la vamos a multiplicar con gamma prima, y todo esto va a estar evaluado en t, diferencial de t. Y entonces a esta función, ¿verdad?, a esta función de aquí, es a la que le vamos a aplicar el teorema del cambio de variable, ¿verdad? Entonces, esta función de aquí es a la que le aplicaremos el cambio de variable. Entonces,
¿no? Entonces aquí, a esta función es a la que aplicaremos el cambio de variable. ¿Sale? Entonces fíjense, aquí antes de aplicar el cambio de variable voy a enfatizar lo siguiente. Fíjense que como la trayectoria invierte la orientación, sabemos que A, ¿verdad?, es phi aplicada en D, ¿están de acuerdo? Y sabemos que B es phi aplicada en C. Y voy a reescribir todo esto de aquí. Entonces esto es F compuesta con gamma multiplicado por gamma prima, todo evaluado en T, diferencial de T. Y ahora sí, ¿verdad? Esto de aquí no es otra cosa. Bueno, aquí conviene quizá escribir que pues sigma invierte la orientación. La orientación. ¿Verdad? Y esto de aquí no es otra cosa más que, ahora sí, aplicamos nuestro cambio de variable, ¿verdad? Y entonces hacemos el siguiente cambio de variable. Hacemos el cambio de variable a t, lo vamos a llamar, ¿no? Entonces a ver aquí, la variable t la vamos a definir como phi de s, ¿ok? Phi de s. Eso quiere decir que nuestro diferencial de t, ¿verdad?, es la derivada de phi prima, la derivada de phi evaluada en s por el diferencial de s. Y entonces esto de aquí nos queda de la siguiente manera. Esto es la integral de d a c, ¿verdad?, de la siguiente función. F compuesta con gamma multiplicada por gamma prima. Todo esto aplicado ahora sí a phi de s por nuestro diferencial de t, que bajo el cambio de variable nos quedaría como phi prima evaluada en s, diferencial de s. Y ahora ya nada más es cosa de aplicar esta función a phi de s y separarlo como el producto. Entonces esto de aquí es la integral, ¿verdad? Fíjense, de una vez voy a hacer el cambio, ¿les parece bien? De una vez voy a hacer el cambio. Esto de aquí es menos, ¿verdad?, la integral de c a d, ¿ok? Menos la integral de c a d. Ahí ya cambié los límites de integración. Y entonces ahora sí, esto es menos la integral de c a d de f evaluada en phi, f evaluada en gamma de phi de s, abre, cierra, por gamma prima, ¿verdad?, evaluada en ¿dónde? Evaluada pues en phi de s por phi prima de s, diferencial de s. A ver si lo escribí bien. Sí, sí lo escribí bien, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que menos la integral de c a d de f de sigma de s por por, fíjense, sigma prima de s, diferencial de s, y esto de aquí no es otra cosa más que menos nuestra integral sobre sigma de la función f de z, diferencial de z, ¿verdad? Entonces aquí está ya la demostración, ¿no? Este último paso fue por esta primera propiedad que probamos, que la derivada es gamma prima, evaluada en phi de s por phi prima de s, ¿no? Entonces este último paso de aquí a acá fue por la observación. Entonces nada más si quieren aquí le pongo por la observación. ¿Sale? Entonces, a ver, díganme, ¿quedó claro la forma de aplicar el teorema de
de sustitución. Es, digamos, la forma complicada de hacer lo que hacíamos todo el tiempo de cambiar variable, ¿no? De hacer u igual a, no sé, por ejemplo, x cuadrada, y entonces ya podíamos derivar con respecto a x, la u, ¿no? Y nos quedaba la forma de hacer el cambio con el diferencial de x, ¿no? Etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso más o menos? ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, fíjense, nada más para hacer el comentario de nuevo, por si quieren o si ya están checando alguna bibliografía en específico, en todas las que yo he revisado, que son más o menos las clásicas del curso, la forma en la que definen, más bien, la forma en la que exhiben que bajo una reparametrización que invierta la orientación, el valor de la integral difiere en el signo, es tomando esta trayectoria particular, y que se basa en tomar una trayectoria gamma, una trayectoria de clase C1, definida como siempre la definimos, y entonces definimos la trayectoria menos gamma, que va de A, B a los complejos, y que se define de la siguiente forma: menos gamma aplicado en cada t, lo envía a esta composición, gamma compuesta con phi, el evaluado en t, desde luego para cada t en A, B, ¿verdad? Donde la función phi, ¿verdad?, que está definida de A, B a B, A, se define de la siguiente forma: phi de t lo envía a A más B menos t. Y entonces, si ustedes lo observan, es algo fácil de observar. Phi' de t es simplemente menos 1, y entonces eso siempre es menor o igual que 0. Y entonces fíjense que esta reparametrización en efecto es una reparametrización que invierte la orientación, ¿no? Y entonces el valor de la integral debe de cambiar, es decir, así lo van a ver como en los libros: la integral sobre la trayectoria menos gamma de la función f de z diferencial de z es menos la integral sobre gamma de la función f de z diferencial de z, ¿no? Lo quise hacer más general, ¿no?, para recordar, digamos, lo de reparametrización que invierta o preserve la orientación, y como caso especial esta reparametrización que siempre llaman menos gamma, y que no estoy seguro si en todos los libros le llamen así, pero le podemos llamar como gamma opuesta o gamma invertida, ¿no? Gamma opuesta o gamma invertida, ¿no? Y es simplemente porque si gamma va así, ¿no? O sea, imagínense que gamma va así, recorrida en el sentido positivo. Entonces este de aquí es, digamos, si suponemos que de aquí, bueno, si este de aquí es phi de gamma de A, perdón, y este de aquí es gamma de B, ¿no? Y esta trayectoria está recorrida en el sentido positivo, es decir, así. ¿Verdad? Entonces la trayectoria, esta de aquí, invierte la orientación. De la siguiente forma, ¿no? Entonces, a ver si puedo copiar la trayectoria. Bueno, creo que no es demasiado importante eso. No, entonces esta de aquí, si esta de aquí es gamma, esta es menos gamma, ¿verdad? ¿Y cómo va entonces menos gamma, muchachos? A ver, es menos gamma aplicada en A,
¿Quién sería? No, este sería... Este de aquí sería menos gamma de B, ¿no? Porque ahora empiezo aquí, ¿no? Para invertir la trayectoria, ¿o no? Ajá, iría nada más en sentido opuesto. En otro extremo. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y entonces este de aquí, que sabíamos que era gamma de A, ¿no? Este de aquí que es gamma de A, es menos gamma de B, ¿no? Así. Y este de aquí sería menos gamma de A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces nada más así se define, es el, digamos, como el cambio de orientación. Y entonces es esa es la trayectoria particular y así lo van a ver en los libros, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, fíjense, otra propiedad importante que tenemos que al menos revisar, ¿no? Es la formulación compleja del teorema fundamental del cálculo. Esta es importante porque nos permite calcular integrales, al igual que en el caso de cálculo 2, nos permite calcular integrales simplemente basándonos en los valores extremos, ¿no? En los que está definida la función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a enunciarlo. Vamos a tomar como siempre A un subconjunto de C abierto, F una función continua definida de A a los complejos y una trayectoria gamma definida de A, B a A de clase C1. Entonces, el teorema nos dice que si existe una función G del conjunto A a los complejos y es analítica en A, y de forma que su derivada sea igual a F, ¿no? Entonces se cumple esta identidad. La integral sobre gamma de f de z diferencial de z es igual a g evaluada en gamma de b menos g evaluada en gamma de a, ¿verdad? Es el análogo al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y y desde luego lo que nos dice es que bajo estas hipótesis, ¿no? Es decir, cuando existe esta función g, y esto es muy importante, ¿sale? Analítica, tiene que ser analítica en A, y de forma que se cumpla esta identidad, ¿no? Esta identidad de aquí, que a veces entonces a g se le suele llamar, ¿no? Una primitiva o antiderivada, ¿verdad? Primitiva o antiderivada. ¿Verdad? Entonces el valor de la integral solamente depende, ¿no? De los extremos inicial y final de la trayectoria gamma, ¿verdad? Y es independiente de la trayectoria en ese sentido, es decir, que solamente me basta conocer el valor de los extremos y lo que pase en medio como que no me interesa, ¿verdad? Y en ese sentido puedo elegir cualquier trayectoria que una estos dos puntos y el valor de la integral se va a mantener invariante. Entonces, como caso particular, es decir, cuando tenemos una curva cerrada, eso lo que quiere decir es que gamma de A es igual a gamma de B, entonces, pues como gamma de A es igual a gamma de B, entonces esto se hace 0 y por lo tanto el valor de la integral es 0, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la formulación del teorema complejo del cálculo integral. Y la demostración es aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Real a la parte real e imaginaria de la función f de z. Entonces creo que no tiene como mucho, no es demasiado ilustrativo dar la prueba, ¿no? Porque es simplemente aplicar lo que ustedes ya conocen. Y mejor, si les parece bien, hacemos un par de ejemplos, ¿ok? Entonces hagamos, bueno, a ver, ¿sí todos están de acuerdo en eso? Que hagamos mejor un par de ejemplos
en vez de repetir lo que ustedes ya conocen del teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Sí? ¿A nadie le causa problema eso? No, está bien. Ok, entonces a ver, vamos a ver los ejemplos, ¿va? Ah, bueno, acuérdense, ¿no? A veces a dependiendo del... Bueno, no, yo creo que la mayoría de los libros de cálculo 2, lo toman como el primer, ¿verdad? Entonces aquí si quieren le voy a poner así. El primer teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Porque hay otro, ¿se acuerdan? El segundo, desde luego. Entonces, ese está la demostración un poquito más elaborada y de ese sí lo vamos a demostrar, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para que lo tengan en cuenta que también en el cálculo integral complejo está la formulación del segundo teorema. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a ver dos pequeños ejemplos de forma muy rápida. Entonces, a ver... a ver, entonces, aquí serían los ejemplos. Ok. Vamos a tomar el primer ejemplo. Ok, entonces a ver, sea gamma, que va a estar definida de 0 a pi, a los números complejos, ¿verdad? Dada por gamma de t igual a t más i veces t cuadrada sobre pi. ¿Sale? Y sea f definida de c a c menos el 0, ¿no? Definida como f de z igual a e a la z. ¿Ok? Entonces la exponencial compleja, entonces vamos a calcular la integral sobre gamma de la función f de z, diferencial de z, que no es otra cosa más que calcular la integral sobre gamma de e a la z, diferencial de z. ¿Sale? Entonces, a ver, ya puse el dibujo, pero todos ven que es esta curva, ¿no? Esta curva, desde luego que representa, ¿no? La parábola, ¿verdad? Es una parábola y está definida de 0 a pi, ¿verdad? Entonces, más o menos por aquí. Sí, a ver, déjenme ver si me sale la línea. Más o menos por aquí está el valor de pi, ¿no? Y entonces fíjense que los extremos de esta curva, ¿verdad? Desde luego es que en 0, gamma evaluada en 0, pues vale 0, que es precisamente el punto en el que estamos aquí, ¿no? Es el origen. Y en este punto de aquí, ¿en qué punto estamos? Entonces si quieren le vamos a llamar así, si quieren le llamamos gamma de 0, que no es otra cosa más que 0, ¿verdad? Y en este punto de aquí, fíjense que es gamma de pi, que sería pi más i veces pi cuadrada entre pi, ¿verdad? Eso me queda pi más i veces pi, ¿están de acuerdo? Es decir, estamos en el punto pi, pi, ¿verdad? Entonces de aquí es pi, pi, que no es otra cosa más que pi
más i veces pi. Y este es gamma de pi. ¿Ok? Entonces pues vamos a integrar esta curva. Y lo que vamos a suponer, más bien lo que se puede ver es que esta curva está orientada de forma positiva, ¿verdad? Esta curva está orientada de forma positiva. Entonces de tal forma que la vamos a recorrer así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ajá. Pues vamos a calcular la integral, ¿no? Entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Esto sería la integral desde 0 a pi, ¿verdad? ¿De qué función, muchachos? Pues de la función e, ¿verdad? Evaluada en gamma, es decir, sería la función e evaluada en t más i veces t cuadrada sobre pi. ¿Sí están de acuerdo? Sería t más i veces t cuadrada dividida entre pi, ¿no? Por la derivada, ¿verdad? De gamma. La derivada de gamma, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? Más 2, a ver, sería multiplicado por 1 más 2, a ver cómo lo escribo. Bueno, vamos a escribirlo así: 2 sobre pi i por t. ¿Están de acuerdo? Diferencial de t. Pero desde luego no vamos a determinar, ¿verdad? Esta integral, así como separándolo por la parte real y la parte imaginaria. Lo que vamos a hacer es encontrar una primitiva o una antiderivada de la función e a la z, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, e a la z es su propia derivada, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que esto no es otra cosa más que evaluar e en los extremos de la trayectoria, ¿verdad? Es decir, es evaluar en gamma de pi menos e en gamma de 0. Gamma de 0 desde luego que es 0 y e a la 0 me da 1, ¿están de acuerdo? Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí abajito. Esto de aquí, bueno, a ver, esto es igual. Bueno, no, lo voy a escribir aquí. Entonces esto es, creo que todavía me cabe más acá. Bueno, no. Esto es, ahora sí, escribámoslo, ¿no? Entonces es e, gamma de pi, ¿quién sería? Ya dijimos, ¿no? Gamma de pi era pi más i veces pi. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Menos 1. ¿Ok? Sí, vamos bien, ¿no? Sí. Esto no es otra cosa más que, a ver si no lo estoy aburriendo, gamma de pi multiplicado por e, digo e por e elevado a la pi por e a la i pi menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto es e a la pi i, muchachos? Pues nada más hay que recordar, ¿verdad? ¿Cuánto, perdón? Menos 1. Sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? E a la i pi no es otra cosa más que el coseno de pi más i veces el seno de pi, ¿verdad? El coseno de pi vale menos 1, ¿verdad? Y el seno de pi vale 0. Entonces esto de aquí nos queda menos 1. Por e a la pi nos queda menos e a la pi multiplicado por menos 1. ¿Sí están todos de acuerdo, muchachos? Bueno, este es un primer ejemplo, ¿no? Entonces este de aquí fue el resultado.
¿no? Entonces a ver si quieren lo escribo aquí. Entonces la integral sobre gamma, ¿no? De e a la z diferencial de z. No, nada más que... no es otra cosa más que menos e a la pi menos 1. ¿Ok? ¿Dudas? No, ¿verdad? Creo que fue bastante claro para todos. Simón. Bien, entonces. Yo sé que estos ejemplos están como... quizás se les hagan un poco sencillos, pero... bueno, a mí sí me costó mucho comenzar como a integrar cosas en los complejos, por eso vale la pena hacer un par de ejemplos, ¿no? Al menos aunque sean para que sea ilustrativo. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo, donde este segundo ejemplo ya exploremos bien como la naturaleza de el teorema fundamental del cálculo. Fíjense que en este segundo ejemplo, en realidad en el primero nos basamos en la parametrización, ¿verdad? Nos basamos en la idea de la forma en la que se parametrizó esta curva. Pero fíjense que en realidad, ¿no? Ni siquiera necesito, o sea, si yo sé desde dónde a dónde quiero integrar, es decir, si yo conozco los puntos inicial y final de la curva sobre la que quiero integrar, ni siquiera necesito parametrizar la curva. Eso es como lo importante del teorema, ¿no? Basta con que yo sepa el valor de este punto y de este punto para conocer el valor de la integral. No necesito conocer la parametrización si ya conozco los valores. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos integrar esta trayectoria de aquí, la voy a pintar con azulito. Puse toda la parábola, pero si nosotros quisiéramos integrar este cacho de la ¿cuál parábola? De la elipse, y la suponemos orientada de forma positiva. Aquí, dicho sea de paso, todas las curvas que vamos a trabajar, siempre vamos a definirlas, o más bien siempre vamos a suponerlas orientadas de forma positiva, ¿sale? Entonces, si yo ya sé que quiero integrar desde este punto de aquí, que es Z1, vamos a llamarle igual a I, y a este punto de aquí, que le vamos a llamar Z2, igual a menos 1 entre raíz de 2, ¿no? Entonces fíjense que ni siquiera necesito, ¿no? Parametrizar esta elipse. Esta elipse, nada más para que lo tengan en cuenta, esta es la elipse 2x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Ok? Entonces esta, digamos, es la elipse. Y esta curva de aquí es esta porción que está en el segundo cuadrante, ¿no? Y ni siquiera necesito parametrizar esta elipse. Si ustedes quieren parametrizarla para comprobar como que sí funciona el teorema, pero digamos no debería ser necesario, lo pueden hacer, ¿sale? Pero el chiste es que en realidad solamente nos necesitamos fijar en el valor y digo Z1 y Z2 evaluado en una primitiva de la función que queremos integrar. En este caso lo que queremos integrar es esta función. ¿Okay? Entonces queremos integrar la función 3z cuadrada diferencial de z, ¿verdad? Entonces podemos hacer la observación que desde luego, ¿quién es una primitiva de esta función? ¿No? Pues desde luego la derivada con respecto a z de la función z cúbica, ¿están de acuerdo? La función z cúbica satisface que es z cuadrada, 3z cuadrada, ¿verdad? Y entonces esta es una primitiva de esta función de aquí. Entonces si integramos sobre esta curva gamma, esta de aquí vamos a llamarle gamma,
¿no? Entonces, pues esta integral de aquí no es otra cosa más que evaluar la primitiva, es decir, 3z al cuadrado, evaluarla en y, bueno, más bien, va en los límites de integración son desde i hasta menos 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que lo siguiente. Esto no es otra cosa más que 3 por menos 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Menos 3 por... pero aquí sería al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, menos 3 evaluado en i al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo todos, muchachos? A ver, por ahí hay alguna observación. ¿Qué pasó, Caín? Perdón, ¿sabías esta cúbica? Porque como que integrando por la derivada, la derivada se cambia con la integral y la z tuvo que integrar entre 3 por z cuadrado. Ah, claro, ¿verdad? Es la primitiva, perdón. Tienes razón. Gracias. Pensé que ya habíamos descubierto algo nuevo. No, soy yo haciendo un clásico mío. Esto es z cúbica, ¿verdad? Gracias. Así, ¿verdad? Sí, ok. Al cubo. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces esto de aquí, ¿cuánto me queda? Bueno, ustedes lo pueden calcular, que esto es menos 1 entre 2 raíz de 2. ¿No? Más i. El más i sale de la potencia, ¿no? De aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya. Este es el valor de la integral. Pero lo ilustrativo de este ejemplo es que fíjense que el valor de la integral no hubiera cambiado si, por ejemplo, yo hubiera elegido otra trayectoria que iniciara y terminara en Z, que iniciara en Z1 y terminara en Z2. Es decir, si yo hubiera elegido esta trayectoria de aquí, por ejemplo, ¿no? Con el mismo punto inicial y punto final, vamos a llamarle sigma, ¿ok? Si la trayectoria también la elijo orientada de forma positiva, es decir, así, ¿verdad? El valor de la integral no hubiese cambiado, es decir, el valor de esta integral de aquí hubiera sido exactamente el mismo que el de la integral sobre gamma de la función 3z cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, le voy a poner así. La integral ahora sobre sigma de 3z cuadrada diferencial de z, ¿no? Entonces el valor no hubiera cambiado, ¿ok? Y desde luego en esta, pues lo mismo, ¿no? Si yo hubiera elegido otra trayectoria, ¿no? Que uniera este punto con este punto y orientada igual de forma positiva, es decir, así, pues el valor de la integral no hubiese cambiado, se mantendría invariante, ¿ok? Entonces, bueno, un tercer ejemplo, y este es el ejemplo quizá más importante de los tres. ¿No? Este ejemplo importante. ¿Sale? Y el ejemplo es este. Para la función f que está definida de c menos el origen a los complejos
Ay, ¿sí me escuchan todavía, muchachos? Sí. Ah, ok. Dada por f de z igual a 1 entre z, no hay una, ¿no?, primitiva, es decir, no hay una función g definida en c menos el 0 a los complejos, analítica. Desde luego analítica, ¿dónde? Pues en c menos el 0, tal que, ¿verdad? Tal que g' de z sea igual a 1 entre z, ¿verdad? Fíjense que si la hubiera, ¿no?, si existiera tal función, si existiera tal función, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente, tendríamos, por lo que ya vimos, ¿verdad?, cuando integramos sobre una curva cerrada, es decir, una trayectoria cuyo punto inicial y punto final fuera el mismo, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que la integral, ¿verdad?, se tendría que la integral sobre gamma de 1 de la función 1 entre z diferencial de z. Fíjense, y en realidad si yo quiero integrar esta función sobre una curva cerrada, en particular me puedo tomar la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque vimos que bajo el teorema fundamental del cálculo, no importa la trayectoria que me tome, entonces me puedo tomar la más sencilla, la circunferencia unitaria, esa es cerrada, y entonces lo que tendríamos es que esta integral vale 0, ¿verdad? Donde gamma es la circunferencia unitaria. ¿Verdad? Pero esto contradice lo que ya calculamos en la clase anterior, ¿verdad? Lo que ya calculamos antes. Es decir, que la integral sobre gamma de 1 entre z diferencial de z valía 2pi, que ciertamente esta es distinta de c. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que en realidad, si esta función existiera, ¿no?, si esta función sí existiera, si existiera tal función, entonces tendríamos que, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no?, entonces, por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que esta integral vale 0, porque estoy integrando sobre una curva cerrada, ¿verdad? Es la circunferencia unitaria, que es una curva cerrada, bueno, una trayectoria cerrada. Y por lo tanto el valor de esta integral debería ser 0, ¿no? El valor de esta integral debería ser 0. Sin embargo, nosotros ya vimos que esta integral es 2pi y entonces eso genera una contradicción. ¿Okay?
Entonces este ejemplo es importante porque además de que nos muestra que para esta función que vamos a estar trabajando mucho no existe una antiderivada, también podemos hacer la siguiente observación. Esa es la siguiente observación. Entonces, no sabemos de la clase de Leonardo, sabemos que la derivada con respecto a z de la función logaritmo de z, ¿no? Si no se acuerdan, la función logaritmo de z está definido así. Entonces, logaritmo de z está definida como logaritmo en el sentido real, ¿no? De el módulo de z más i veces el argumento de z, donde el argumento de z es mayor que menos pi, pero menor que pi, ¿verdad? Y esta es a la que se le llama la rama principal. ¿No? Entonces, aunque es cierto que la derivada de logaritmo, ¿verdad?, es como ya lo esperábamos, 1 entre z, ¿no? No se contradice el ejemplo. Esto no contradice el ejemplo. El ejemplo. ¿Alguien sabe por qué? Exactamente, ¿verdad? Ya que logaritmo de z es analítica, solo es analítica ¿no? Solo es analítica. Bueno, a ver. Vamos a ponerle así. No es analítica. Entonces, a ver. No es analítica en los complejos menos el origen, ¿no? Que es de donde debería estar, es de donde debería ser analítica para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque nos dice que la función debe ser analítica en el mismo conjunto abierto en donde está definida la función que quiero integrar. Entonces, en este caso no es analítica aquí. Y de hecho solamente es analítica, solo es analítica en... ¿Alguien se acuerda dónde es analítica? ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Solo es analítica en este conjunto, ¿sale? En ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Los complejos menos... Perdón, tengo problemas para entenderte. El conjunto de la z en los complejos, tales que la parte imaginaria de z es 0 y la parte real de z es menor o igual que 0, ¿no? Es decir, si lo podemos escribir así, ¿no? Es z menos, ¿no? Abusando un poco de la notación, menos los reales no positivos, ¿no? Es decir, es analítica en todo esto, ¿ok? Si quieren, déjenme ingresar el plano complejo. Bueno, ya se lo voy a poner con rojo. Entonces solamente es analítica. Aquí está nuestro... Ay, ¿qué estoy haciendo?
Aquí está nuestro eje real, nuestro eje imaginario, ¿no? Y entonces solamente es analítica en este conjunto, que es C menos ese eje de aquí. Entonces en todo este conjunto sí es analítica la función, pero en el eje real, digo en el eje de los reales no positivos no es analítica, en particular en C menos el 0 no es analítica, ¿ok? Entonces es por eso que este ejemplo no contradice lo que dice el teorema fundamental del cálculo y la afirmación de aquí, ¿ok? Y el hecho de que esta función de aquí sí la podamos integrar en cualquier trayectoria es porque fíjense que z cúbica es entera, entonces no importa en qué trayectoria la integremos, ¿verdad? Esta función z cúbica es analítica en cualquier subconjunto del plano complejo. Entonces, sin importar la trayectoria que yo me elija, va a ser una trayectoria donde esta función es analítica. Entonces, por eso puedo cambiar la trayectoria. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, está bien. Bien, entonces ya nada más para terminar, déjenme robarles un minutito más para darles otra definición importante, ¿sale? Entonces fíjense, nosotros en realidad, aunque aquí estamos integrando sobre estas curvas bonitas, esto lo vamos a hacer, digamos, en la práctica, ¿ok? Curvas bonitas como la circunferencia, sobre todo en la circunferencia, en anillos, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo, de forma teórica, estamos integrando sobre curvas que pueden tener picos, es decir, curvas que se pueden ver así. ¿Ok? Donde en estos puntos de aquí, pues claramente hay un pico, ¿verdad? Entonces necesitamos integrar sobre estas curvas y entonces necesitamos introducir esta definición de aquí, que es que una trayectoria sea C1 pero por cachos, ¿ok? Es decir, fíjense por aquí, esta trayectoria de aquí a acá sería C1 pero por cachos, de aquí a acá sería C1 por cachos y aquí sería C1 por cachos. Más bien aquí sería C1, aquí sería C1, C1 y entonces toda la trayectoria es C1 por cachos. Bueno, pero ¿qué quiere decir que sea C1 por cachos? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si tenemos gamma una trayectoria continua definida en un intervalo cerrado a, b de los reales a los complejos, ¿no? Entonces eso quiere decir que aquí esta sería gamma de, vamos a suponerla orientada de forma positiva, entonces esta de aquí sería gamma de A y esta de aquí sería gamma de B, ¿no? Entonces, digamos si nuestro intervalo A, B está definido así, ¿no? Imaginen que este es A, B, ¿no? Entonces vamos a decir que la trayectoria gamma es de clase C1 por partes si existe una partición como en cálculo, es decir, un conjunto de puntos contenidos en el intervalo A, B, de tal forma que A es igual a x0, menor que un punto x1, menor que un punto x2, etcétera, así hasta un punto xn igual a b, de tal forma que para cada i igual a 1, 2, así hasta n, la restricción de gamma a xi menos 1 hasta xi, es decir, el intervalo cerrado xi menos 1, xi es de clase C1. Es decir, precisamente esto de aquí, ¿no? Entonces, imagínense que esta es la partición que existe aquí, x1, vamos a llamarle aquí x2, ¿no? Entonces esto sería gamma de x1 y esto de aquí sería gamma de x2. Y entonces, ¿no? Cuando yo restrinjo la curva a cada uno de estos subintervalos, por ejemplo, este subintervalo de aquí, entonces resulta ser que esta curva aquí es clase C1. Cuando yo la restrinjo a este subintervalo de aquí, pues esta curva es C1.
Y cuando la restrinjo a esta curva de aquí, ¿verdad? Digo a este subintervalo de aquí, pues desde luego que esta curva es C1. Y entonces decimos en total que la curva es C1 por cachos. ¿Ok, muchachos? Sí, profe, gracias. Y entonces ya nada más para terminar, si esta toda la curva es gamma, ¿cómo defino la integral sobre gamma de una función f de z diferencial de z, ¿no? Pues entonces por definición esto va a ser la suma desde i igual a 1, desde i igual a 0 hasta... No, perdón, desde i igual a 1 hasta n de la integral de xi menos 1 a xi de f compuesta con gamma de t por gamma prima de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces simplemente es integrar en cada uno de estos cachos y sumo el valor de la integral. ¿Ok, muchachos? Bueno, ya ahora sí, porque ya me pasé. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, cuídense, muchachos. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Perdón, no te escuché, Mateo. Ay, es que no te escucho. Ah, el examen. Hoy lo asignamos, ¿sale? Hoy ya va a quedar asignado. Y la fecha de entrega tentativamente va a ser para el viernes. Bueno, voy a ver si Jama quiere que le entreguen el 30. Hasta el lunes 30, ¿les parece bien? Tentativamente. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde y gracias por conectarse. Hasta luego, cuídense.